Amén. Dice así la palabra de Dios, Josué 4, 1 al 7. Vamos a leer algunos versículos. Dice así la palabra de Dios. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: Tomad aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Saltémonos al verso 21. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres, dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Amén. Oremos. Amado Dios, Padre bueno, eterno, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, venimos delante de ti, Señor amado, a pedirte, Señor, mi Dios, tu dirección, tu guía, Espíritu Santo, sabiduría, Señor amado, de lo alto, mi Dios, porque, Señor, para esto nadie es suficiente, Señor, necesitamos de ti, Señor amado, necesito de ti, porque, Señor, quiero, Padre Dios, ser guiado por tu Espíritu, Dios, y todo lo que se diga en el altar, Señor amado, en este púlpito también sea, Señor, palabra tuya y no palabra de hombre. En el nombre de Jesús te pido, Señor, danos, Señor amado, entendimiento, abre nuestros ojos, Señor, nuestro entendimiento, para que podamos comprender tu palabra, Señor, y todo aquel que escuche en la posteridad también, Señor amado, puedas tú, Señor, tocar su corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Habíamos visto, un poquito recapitulando la semana pasada, que el pasar el Jordán llegaría a ser ese momento de santificación. Llegamos también a pasar el desierto, pero el propósito de Dios es llegar a Canaán. Amén. Y todo este tiempo que estamos en la tierra es tiempo de santificar nuestras vidas para cuando ya estemos nosotros también en el cielo, en la gloria de Dios. Acá el pueblo de Israel pasó el Jordán en seco, a los sacerdotes sobre todo, como también pasaron Israel al salir de Egipto el mar Rojo. Y esto lo dice también un salmo, ¿no? El mar le vio y huyó, el Jordán se volvió atrás. Eso está en Salmo 114:3. Y vemos cuando dicen a las generaciones, cuando les pregunten sus hijos: ¿qué son estas piedras? Y habíamos visto la semana pasada Ebenezer también acerca de Jehová es mi ayuda, amén, que habla de Cristo, amén, de la roca. Pero hoy lo que vamos a ver, y también un poquito viendo la coyuntura que estamos viviendo a nivel mundial, es el propósito más que las señales. Porque cuando vemos acá, los hijos cuando pregunten: ¿qué son estas señales, papi? Es decir, estas piedras, ¿qué son? Y habíamos dicho que en la ley de Dios, en Deuteronomio, en Levítico, estaba prohibido el sincretismo, es decir, hacer monumentos y adorar a esos monumentos. Por eso que fue terminalmente condenado, ¿sí? Se puede decir. Vemos en la serpiente de bronce, Nehushtan, en el libro de Números, cuando crearon la serpiente y pues dijeron, ¿no?, para que sean sanados tenían que ver la serpiente y ninguna serpiente les iba a morder, pero Jesús anunció el cumplimiento, el propósito de esa señal, que le dijo a Nicodemo: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y no es irnos a la señal, no es irnos al tipo, sino al antitipo, no es irnos a la figura, no adorar a la figura, como el pueblo de Israel adoraba mucho la ley de Dios, pero no adoraba al dador de la ley de Dios. Si bien la ley de Dios es perfecta, que habla de santidad, y todo se ha escrito para nuestra enseñanza, Dios nunca va a despreciar lo que ha escrito con su dedo, nunca va a desechar lo que hizo.
Pero ahora en este nuevo pacto sabemos que la ley también está abolida. Hablando de pactos, ahora vivimos en un nuevo pacto. Pero la ley, en el espíritu que Cristo vino a enseñarnos la pureza de la ley, porque había muchas escuelas rabínicas en ese entonces, fariseos que pues también usaban mal la ley de Dios, pues tuvo que venir el Señor Jesucristo para poder corregir, y con autoridad. Muchos decían, ¿no? ¿Con qué autoridad enseña? No es como los escribas y fariseos, ¿ok? Entonces, irnos al propósito de todo, ¿no? Cuando nuestros hijos nos preguntan, no solamente es decirles, tienes que ir porque es costumbre, o porque es hábito, porque es rutina, ¿no? O porque haces esto, no, sino enseñarles el propósito de todo ello, amén. Habíamos visto todo esto en Éxodo 12, 26, el tema de la Pascua, por ejemplo, habíamos visto. Solo quiero recapitular unos cuantos versículos. Amén. Éxodo 12, 26, dice la palabra: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Es decir, ¿cuál es este rito?, le estaban preguntando, y dijeren vuestros hijos. Siempre las generaciones van a preguntar, y haya también esa fe genuina como hubo en Eunice y Loida, que por eso también Timoteo, dice Pablo, ¿verdad? Le dice por mandamiento de Dios, yo sé que esa fe genuina que habitó en tu abuela y en tu mamá también habita en ti, amén. No es que se hereda la fe, ojo, no, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, amén. El Espíritu Santo regenera a cada uno de nosotros, pero sí por el buen testimonio de los padres, las generaciones, nuestros hijos son conducidos también a la fe, amén. Entonces cuando nuestros hijos preguntan qué son esas piedras, nuestro mismo testimonio, como dice las cartas de Pedro acerca de las esposas, dice, puedes ganar a tu marido sin necesidad de hablar, por tu buen testimonio. Es decir, mucho dice el testimonio. ¿Cómo yo enseño a mis hijos a amar si yo no amo? ¿Cómo yo enseño a mis hijos a perdonar si yo no perdono? Es decir, el testimonio habla mucho, hermanos, amén. Eso va de la mano, ok. Y esto, por ejemplo, en tiempo de Pascua, es decir, hoy podemos decir, ¿quién es nuestro Cordero Pascual? Pregunta, ¿quién es nuestro Cordero Pascual? Jesucristo, amén. Cristo es nuestro Cordero Pascual. Y poder decir, no, esto no es solamente un rito, es una simbología, es una sombra de lo que había de venir. Cristo fue sacrificado por todos nosotros, el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, y enseñarles con autoridad a nuestros hijos, amén. No solamente contarles historias, sino enseñarles el propósito de quién es Jesús. No un Jesús histórico como todos allá afuera puedan enseñar, no, sino Jesús como verbo de Dios, como hijo de Dios, como Cristo, como hombre que vino como Dios hecho hombre, amén, pero que realmente se sacrificó por todos nosotros para que podamos tener salvación, amén. Amén. Entonces nuestra salvación, hermanos, sí o sí solamente viene de Cristo. Nadie se salva, hermanos, por ser judío, amén, o por haber estado en Israel, en aquella nación. Qué glorioso sería, y anhelo yo en mi corazón, y sé que ustedes también anhelan, estar en Israel. Pero no estar para ver las cosas que hacen ahí, sino estar en Israel sabiendo que pronto también, cuando venga el Señor Jesús, juntará las naciones y iremos junto con Israel ahí en el área geográfica hablando, ¿sí? Y ahí será el estrado de los pies de nuestro Señor, amén. Más allá y ahorita vamos a tocar el tema, cómo también hoy lo rechazan a Cristo y por qué también pasó lo que está pasando hoy en el Medio Oriente, amén. Pero yo creo que anhelamos eso, pero ni por estar allá o por tener símbolos israelitas, nosotros somos salvos. Solamente, dices, por obra de Dios, amén. No por obra de carne ni sangre humana, dice el libro de Juan capítulo 1, sino obra de Dios. Por eso le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. El que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Así textual le dijo a Nicodemo, amén. Ok, entonces la salvación viene solamente por la sangre de Jesús, porque Él es el Cordero de Dios antes de la fundación del mundo. Eso está en 1 de Pedro 1:18 para que lo leas en tu casa. Es decir, la salvación comienza con Cristo, no con Israel. Pero sí, Israel es un instrumento de la redención de Dios para que naciera el Mesías, y en Él sean benditas todas las familias de la tierra, y en Él sean creadas un solo hombre. Ojo, y es bueno recalcar, hermanos, solamente hay un pueblo, un solo hombre. De dos hizo Dios uno.
derribó la pared intermedia que nos separaba, hizo un hombre nuevo, es decir, este hombre, Cristo en nosotros, esperanza de gloria, amén. Ahora todos nosotros somos aceptos y somos hermanos, amén. Sean iraníes, sean palestinos, sean de otra cultura, si conoce a Cristo, amén, es mi hermano. Ya no hay ese odio racial o como hoy en este tiempo lo hay. Y es interesante cuando escuchaba testimonios, cómo en Irán, hermanos, hay tanto avivamiento que hay hartas iglesias. Y ojo que Irán también se está levantando en ese tiempo para ir en contra de Israel. Pero uno dice, no, oremos por Israel. Claro, hermanos, hay que orar por Israel. Dice la palabra, oremos por la paz en Jerusalén. Pero si leemos detenidamente ese versículo, pregunten de quién es esa paz, parafraseando el pasaje, es decir, solo Cristo. En este caso para los judíos, Yeshua, solamente Él es el único que puede darles paz. Por eso dice el libro de Tesalonicenses que también cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina, como dolores dicen cinta de una mujer. Habla cuando se hacen tratados de paz, pero son falsos. Amén. Como en ese tiempo también se han hecho esos tratados de paz, pero no son tratados de paz, porque la única paz que puede dar y puede tener Israel solamente es por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, Irán, por ejemplo, escuchaba testimonios, cuando ahí la iglesia dice que muchos en sueños vieron a Jesús. Y Jesús diciéndoles, yo soy Jesús judío, te amo. Y imagínate, Jesús revelándose a un iraní y ellos convirtiéndose del islamismo, ¿sí?, al cristianismo. O sea, eso es algo que solamente Dios lo puede hacer. Amén. Y qué importante, qué interesante cómo Dios está obrando en este tiempo allá. Hay que orar por todas las naciones, hermanos. No tengamos un odio o una preferencia, un favoritismo. Todos son hijos de Dios los que creen en Jesucristo y tienen a Cristo en su corazón, sean palestinos, sean iraníes o sean de cualquier otra raza u otra nación, amén. Porque Dios en su sangre, amén, dice que redimió a todo el mundo, de toda lengua, pueblo, tribu y nación, amén. Entonces en Efesios 2:11, amén, creo que algunos dicen, ¿cómo es eso? Somos solo un pueblo, amén. Y es bueno enfatizar, hermanos, en la repetición está el gusto. Efesios 2:11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, habla nosotros, en cuanto a la carne erais llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, éramos lo peor. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Amén. Entonces solamente somos un solo pueblo y es bueno que también tengamos muy en cuenta esto. Es interesante, hermanos, han debido escuchar todo este tiempo lo que ha pasado en Israel. Y me llamó mucho la atención cómo en ese tiempo terminó de festejarse unas fiestas, las fiestas judías, amén, y entre ellas una la más importante, Yom Kippur, ¿ok? En este mes de octubre, donde pues es el día de la expiación, el día del perdón, donde según algunos rabinos dicen que es donde Dios va a juzgar a las naciones, donde hay oración, ayuno, sean creyentes o no creyentes en Israel, igual celebran esta fiesta porque reconocen, ¿sí?, al Dios de Israel en Yom Kippur, pero también había otra fiesta con la que se terminó el mes de octubre, ¿ok? En Israel, de octubre a octubre, ellos leen la Torá, que llegan a ser los 5 primeros libros de la Biblia. Se aferran mucho solamente a esos 5 libros, ¿ok? En el judaísmo. Entonces ellos terminan de leer todo un año, todo lo que es la Torá, ¿ok? Y en esta última fiesta, que era la fiesta de Sukkot, que era la fiesta de los tabernáculos, ¿ok?, que se celebra también en el mes de octubre, era de gran gozo y de gran alegría. Y había una fiesta también que le llamaba, si no me equivoco, la Senat Torah, algo así, me voy a acordar el nombre, donde era una fiesta donde también se agarraba los rollos de la Biblia, lo besaban y celebraban por la palabra que Dios les había dado al pueblo de Israel. Pero resulta, hermanos, que más o menos 1,000 personas se fueron al desierto, israelitas, ¿ok?, judíos, se fueron al desierto a celebrar fiesta
pero según sus pasiones desordenadas, lleno de homosexualismo, lleno de drogas, lleno de alcoholismo, lleno de desenfreno total. Y aún se nota en las imágenes, obviamente como país en el cual estamos y según el gobierno en el que estamos, socialismo y todo eso, es difícil ver la realidad que hay hoy en día allá. Por eso que si se investiga más de lo que está pasando allá, realmente te sorprenderías las cosas que están pasando allá, cómo han violado a mujeres, han violado a niños, cómo han traído rehenes y todo eso. Entonces, en esa fiesta que fueron al desierto, cerca de ahí de Gaza, en la frontera, hicieron orgías estas personas y pues entonces erigieron una estatua que era de Buda. Entonces, ahí había una estatua de Buda. Y en ese entonces se ve cómo están bajando parapentes, ¿sí? Parapentes, y uno diría, wow, eso es un espectáculo nada más, y eran los terroristas de Hamás, que bajaron y empezaron una masacre total. Murieron más de 200 personas, o más de 600, si no me equivoco, 2.000 heridos y todo eso, y hoy día obviamente la cifra es mucho mayor. Pero en ese entonces se llevaron 150 rehenes a Gaza, los trataron muy mal, los avergonzaron, los humillaron totalmente, y pues qué cosas más habrán hecho también. Pero ¿cómo un ejército tan poderoso como Israel puede alejarse del Dios de Israel? Es decir, allá en Israel, como escuchaba a alguien decir, allá tienen más fe en Papá Noel que en el Dios de Israel. Es decir, es tan triste, hermanos, como en Tel Aviv, por ejemplo, ahí en Tel Aviv, dice que cuando vinieron también a hacer una sinagoga portátil, dice que ahí no quisieron hacer las personas que tienen pues de esos colores y siguen eso, tú ya me entiendes quiénes son, y entonces los sacaron a patadas y ellos mismos vinieron a Jerusalén también a hacer sus cosas también y todo ello, ¿no? Como Sodoma y Gomorra. Pero aquí llama la atención, hermanos, cómo ellos despreciaron a Dios. Y a veces creemos y pensamos y predicamos un Dios de amor, un Dios lleno de misericordia. Amén, hermanos. Pero dejamos de lado que Dios también es fuego consumidor. Es decir, cuando abrimos puertas, hermanos, al enemigo, y tomando en cuenta este ejemplo de qué ha pasado, es decir, el favor de Dios se aleja. El favor de Dios se aleja. ¿Por qué? No basta un ejército tan duro, porque dice la palabra en el Salmo 127, si no me equivoco, sino ¿de qué sirve de que haya centinelas y que velen la ciudad si Jehová no vela la guardia? ¿De qué sirve? Es decir, puedes tener un ejército tan fuerte, pero si Jehová no vela la guardia, si Jehová no es el centro, no es lo importante en tu vida, en tu familia, en vano estamos nosotros velando. Amén. Y eso es lo que vamos a ir comprendiendo. Y no me quiero ir un poquito ir yendo hacia la culminación. Un poquito vamos a ir viendo esto. Entonces, cuando en ese día hicieron esta fiesta, la de Sukkot, dijimos, entonces terminaban ese día, era el último día, un octavo último día que era un día añadido, y estaba el día de la Simchat Torah, eso es, que celebraban también la palabra que Dios les había dado, y ahí en medio de la lujuria vinieron los terroristas y empezaron a hacer las cosas. Y es algo que debemos tener muy en cuenta, hermanos, no podemos nosotros ser opinólogos, como escuché esta palabra decir. En ningún momento nosotros podemos dar nuestras opiniones de acuerdo a nuestro criterio e infundir miedo y decir, no, ahora ya es el fin del mundo. Hermanos, sí, es el principio quizá, es el principio, hay señales, pero no nos vamos, hermanos, al propósito. Que Dios es tan grande en misericordia, que si Pablo dijo, yo tengo este deseo ardiente de oro por Israel, por salvación, debería ser nuestro clamor, también nuestra oración, de que este tiempo oremos por salvación por Israel. Oremos por salvación por nuestros hermanos que son según nuestra carne, nuestros familiares, nuestros vecinos. Aún en este tiempo como iglesias, quizá hay otras iglesias que puedan escuchar y tal vez tienen la capacidad de mandar misioneros también a esos lugares, porque dice la palabra en Mateo 24 que este evangelio será predicado en toda la tierra y después vendrá el fin. ¿Y qué puede pasar, hermanos, en este tiempo? Que por medio del internet y todo lo que está pasando se está predicando el evangelio. ¿Quién sabe que también este mensaje se puede estar escuchando también en el rincón del mundo y está llegando el evangelio? Nadie pensaría, como alguna vez predicaba nuestro hermano Lucio, y es bueno
prestar atención, que la tecnología ahora está creciendo tanto que ahora al instante vemos lo que está pasando en el otro lado del mundo, que todos ahora conectados también veremos cuando descienda el Señor Jesucristo y todo ojo lo verá, dice la palabra de Dios. Amén. Y ahora hay algo que debemos tomar muy en cuenta. Cuando estos de Hamás vinieron con parapente y todo eso y los sorprendieron, dice la palabra de Dios, a los que no están preparados, Jesús va a ser como un ladrón en la noche. Pero es bueno aclarar, Jesús no es como un ladrón que sorprende en la noche, no, para los que no están preparados, sí lo es. A ver, acompáñame a 1 Tesalonicenses 5:4. Porque aquí es bueno entender, hermanos, más allá de señales, el propósito de todo. Acuérdate cuando el libro de Lucas relata cómo Elías y Eliseo fueron a ciudades gentiles, a una viuda de Sarepta de Sidón. Es decir, y los fariseos y los judíos se encolerizaron en ese entonces, porque Jesús estaba diciendo que aún el evangelio llegaba a los gentiles, que no solamente era exclusivo para los judíos. Sí, la salvación viene de los judíos. Amén, hermano, amén. Igual todas las naciones, cuando vengan el Señor, igual nos reuniremos y nos trasladaremos a Israel y el Señor hará nuevo cielo, nueva tierra. No significa que va a destruir la tierra, sino que lo hará nueva creación, así como nos ha hecho a nosotros. Hará nueva creación y la nueva Jerusalén bajará, amén, aquí en la tierra y estaremos nosotros reinando junto con nuestro Señor en Israel, amén. Pero es bueno también tener ese equilibrio, hermanos, y no irnos a un extremo, ¿sí? Como por ejemplo los judaizantes o el judaísmo. ¿Qué pasó con estos judíos, hermanos? Que bebieron, tomaron, parece como la historia de que pasó en Israel en el desierto con el becerro de oro, que saltaron, que se regocijaron, se embriagaron y todavía estaban en idolatría. Es triste, hermanos, cuando algunos que piensan que por ser judíos o porque son hijos de Abraham, o algunos que creen, que piensan que son judíos, que no lo son, como dice el libro de Apocalipsis, bien duramente todo esto, es triste que tienen licencia para pecar. Piensan que pueden tomar cerveza, piensan que pueden adulterar, que pueden hacer sus cosas y todo eso, y por ser solamente hijos de Abraham, Dios los perdona. Falso, hermanos. Ninguno va a ser salvo si no solamente es por la sangre de Jesucristo. Nada más. Amén. 1 Tesalonicenses 5:4. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el verso 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Va a venir como ladrón en la noche. Pero dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, que dice, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, a los que tienen las lámparas encendidas, no nos va a sorprender el Señor como ladrón en la noche. Los va a sorprender a aquellos que no tienen ese aceite o que se han ido enfriando. Por eso dice ahí, ustedes no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos, ¿qué dice? Sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y reiteradamente, acuérdate cuando el Señor Jesucristo decía, velen y oren para que no entren en tentación. Estén alertas, estén preparados, hermanos. Cuando digan paz y seguridad, todo eso es falsa paz, hermano, que hacen los tratados y viene destrucción repentina, como hace algunas semanas hicieron esto con Arabia Saudita, o la intención estaba esto, y pues todo el mundo también no está de acuerdo y empiezan todas las situaciones, vendrán destrucción repentina. Pero hermanos, todavía no es el fin. Dice primero que va a venir la apostasía, va a venir también, dice, tiempos donde el amor de muchos se enfriará, donde va a venir situaciones donde de repente uno va a decir, wow, esto no es como me enseñaron, y esto no es como decía,
¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué estoy en tribulación cuando me enseñaron que no iba a estar en tribulación? Y la gente por todo eso dice se va a enfriar y va a apostatar, se va a apartar de Dios, como muchos también hoy en día se han apartado de Cristo, volviendo a rudimentos, pues solamente fueron adoctrinados y no regenerados por la sangre de Cristo. Hay mucha apostasía. Luego vendrá, dice, el hijo de perdición, el anticristo, que también cuando diga, dice, él mismo va a venir y va a haber paz. Pero ahí nosotros los cristianos seremos conscientes de decir que eso es una falsa paz, porque la única paz que da es solamente Jesucristo. Y es por eso que dice Mateo 24 y Lucas 21 y Marcos 13, que entonces nos aborrecerán a nosotros y nos perseguirán y hasta nos matarán, porque la gente no va a estar de acuerdo con lo que nosotros prediquemos. Amén. Por eso que te animo a que puedas leer esos pasajes, Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, que son libros paralelos de todas las señales del fin. Pero ojo, hermanos, no es esto para que nosotros nos vayamos a las señales, sino al propósito de todo esto, que nos conviene que todo esto pase, porque ya nuestro Señor ya está viniendo por nosotros, amén. Pero debemos estar listos, ya preparadas nuestras lámparas, arregladas nuestras lámparas y puesto ya el aceite para irnos con el amado Señor, amén. Por eso que vayamos al propósito, al cumplimiento, no tanto a las señales, no tanto a las sombras, porque a veces podemos escuchar allá tantas personas que hablan de señales, que hablan de escatología, que hablan de tantas cosas, hermanos, pero sus vidas no reflejan testimonio de Dios, con todo respeto lo digo. Por eso que nosotros, con tal de que sepamos, así como Pedro, de reconocer, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos nos los ha revelado. Amén. Estés satisfecho que tienes esa revelación, que Jesucristo es el Verbo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo, amén, el Cordero Pascual, que es nuestro Señor y nuestro Dios. Amén. Amén. Quiero terminar, por favor. Sé que hay mucho que decir, pero me interesó mucho el poder estudiar a Pedro, por ejemplo, que tú bien lo conoces, cuando ahí le dice el Señor, ¿verdad? Tú eres Pedro, tú eres Simón, amén, y le dice, tú eres una piedra pequeña, pero sobre esta roca, sobre esta revelación que es Cristo, amén, edificaré mi iglesia. La iglesia, hermanos, no está edificada en un hombre. Por eso dijimos, no está bien que allá afuera piensen que Pedro fue el primer papa. No, eso es falso. Es decir, pobre de aquel que diga que una iglesia está fundada sobre un hombre, sobre una doctrina, sobre una postura, sobre una teología. No, está fundada la iglesia sobre Cristo, que es la roca. Amén. Él es el que la sostiene. Es su iglesia. Amén. Por eso que, ¿qué son estas piedras? Nos lleva a decir que... Gracias, mamita. Entonces todo esto nos lleva a decir que pues hay piedras que nos hacen tropezar, y una de ellas es el Señor Jesucristo, que dice que tropieza el pueblo de Israel con la piedra, con la cabeza del ángulo, amén. Que dice también un libro profético que este será, hablando de Jesús, será para levantamiento, pero también para muchos será para caída, amén. Y es la pregunta, es decir, ¿Jesús es tropiezo para nosotros o es para levantamiento? Acuérdate cuando Juan el Bautista mandó a decir a sus discípulos, cuando estaba en una gran angustia o en gran tribulación, como quizá llegaremos a estar más adelante, y fue y dijo, pregúntale por favor si él es el Cristo o tenemos que esperar a otro. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Hay milagros, paralíticos se sanan, sordos oyen, mudos hablan, etcétera, ciegos ven, es decir, el reino está ya entre nosotros, decía, amén. Hay de aquel que no haya tropiezo en mí, dice Juan, dice Mateo 11:6, amén. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Hermanos, es triste muchas veces que también nosotros nos comportamos como en este tiempo en Israel. Predicamos a Cristo, pero no somos capaces de llevar nuestra cruz. Un viento, un frío, un calor deja que nosotros vengamos a congregarnos.
Hermanos, no es lo mismo ver tras la pantalla un mensaje que estar con los hermanos juntos y sentir la presencia de Dios y alabar al Señor y ser edificados como piedras vivas. No es lo mismo, hermanos. Por eso el amor de muchos se va a enfriar. Muchos también se van a ir, pero dijimos también es bueno que podamos también en un orden decir, hermano, ¿quieres? Amén, con la bendición. Puedes, y te llevo así como el padre lleva a su hija, como a la esposa para presentarle a su esposo, a su marido, así llevarles también. Mira, su corazón ya no está con nosotros, puede estar ahora contigo. ¿Aceptas también este hermano? Porque, hermanos, no hay nada oculto que no salga a la luz. Hay muchas familias que nosotros ya los hemos visto dónde están, pero sí les animamos también en el amor del Señor que puedan también hablarlo, amén, para poder también hacer las cosas y tengan bendición, amén, puedan tener bendición de Dios, porque si no, no va a haber para sus vidas, amén. Entonces, cuando por ejemplo Pedro, y te animo a que leas esto, lo vamos a mandar en el grupo qué pasajes son, por el factor tiempo lo voy a decir. Acuérdate cuando Pedro tuvo esa revelación tan grande de quién era Cristo, el Hijo del Dios viviente, quién era Jesús. Y una cosa, hermanos, es saber quién es Jesús para nosotros y qué es lo que dicen de Jesús allá afuera. Más importa lo que nosotros creemos, quién es Jesús para nosotros. Pero de repente Pedro, cuando le da esta revelación tan grande por el Padre, de repente cuando Jesús dice que tiene que ir ya a ser sacrificado, ¿qué le dice Pedro? No, por favor no hagas, y le reconviene, es decir, hasta le exhorta, imagínate, le exhorta Pedro a Jesús. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros también hasta nos creemos con más autoridad que Jesús? A veces hay doctrinas y posturas que uno dice, no, yo soy merecedor, un orgullo tan grande como el mismo diablo, que quieren estar hasta en el trono de Dios. Que Dios nos libre de eso. ¿Por qué te digo esto? Pedro mismo le empieza a reconvenirle y decirle que esto no te suceda, maestro. ¿Qué le dice el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque tú estás poniendo las cosas los ojos en la tierra y no en las cosas de arriba. Y nosotros, hermanos, después de tener tan grande revelación quién es Cristo, también empezamos a reconvenir al Señor. Es decir, dejamos de comprometernos con sus asuntos, dejamos de crecer en salvación, de estudiar la palabra, de orar. Qué bonito ese ejemplo. Como los judíos también todo un año leen los primeros 5 libros de la Biblia. Qué bonito también copiar los buenos hábitos, ¿no? Y bueno, no vamos a preguntar cuántas veces has leído la Biblia. Pero hermanos, cuando dejamos de tener comunión con Dios, vienen los problemas. ¿Qué pasa cuando no tenemos comunión, intimidad con la esposa, el esposo, los hijos? Hay problemas. Se rebelan, se portan mal, no hay esto, no hay el otro. ¿Por qué? Porque no hay comunión, no hay relación. Lo mismo pasa con nuestro Dios. Cuando dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de congregarnos, como dice la palabra que debemos hacerlo, hermanos, nosotros estamos distantes de Dios. Y pensamos que Dios se ha alejado de nosotros. No, hermanos, el Señor mismo prometió, es necesario y les conviene que yo me vaya, porque les dejaré al Espíritu Santo, al Consolador, quien los guiará a toda verdad. Amén. Nos conviene ahora el Espíritu Santo. ¿Por qué? Qué hermoso, hermanos, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad cuando pecamos, nos convence de pecado, de justicia, de juicio, intercede al Padre por nosotros. Jesús, como sumo sacerdote, también en el trono a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros. Tenemos 2 ayudadores, en otras palabras, a Jesucristo arriba y al Espíritu Santo aquí con nosotros, amén, pero nosotros dejamos de tener comunión. Por eso que actuamos como Pedro, sabemos mucha revelación, pero dejamos de llevar nuestra cruz. Hay que pagar el precio, hermanos, amén. Hay que pagar el precio para que cuando a nuestros niños les enseñemos qué son estas piedras, qué son estas señales, qué son estas figuras. Esto era sombra de lo que había de venir, y te animo a que leas el libro de Hebreos, que es un libro pues tipológico, se puede decir en otras palabras, cómo se interpreta a Jesucristo mismo en todo el diseño del tabernáculo, de toda la palabra de Dios. ¡Wow! Es impresionante, pero si no hay testimonio en nuestras vidas, ¿cómo les vamos a enseñar también eso a nuestros hijos? Amén. Pedro sabía quién era Jesús, pero lo ignoraba. Es decir, y eso también vemos, ¿no? Como dijimos, muchos cristianos que saben quién es Jesús, saben cómo lo salvó, pero no saben el propósito de Cristo, para qué lo salvó.
¿Para qué te salvó el Señor? Eran los primeros auxilios, la salvación, cuando vino Jesús y murió en la cruz, para salvarnos. Eran los primeros auxilios, para que ahora vivamos para Él, porque ya te ha hecho nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Ahora podemos vivir para Él, pero podemos saber quién es Jesús y no saber cuál es el propósito de Cristo para nuestras vidas. Amén. Quitamos los ojos de la cruz y nos convertimos como un vampiro. Los vampiros, por ejemplo, odian la luz, ¿no ve? O ahí en las películas vemos odian la cruz, ¿no ve? A veces nosotros como cristianos hasta parecemos vampiros que odiamos la cruz. No queremos nosotros pagar el precio. No queremos servir con esmero, con ganas, con todas nuestras fuerzas. Queremos solamente estar cómodos. Charles Spurgeon, en una frase, alguna vez dijo, parafraseando: es triste cuando los cristianos viven en comodidad sabiendo cuántos pecadores están perdiendo, ¿no? Y es triste, hermanos, que nosotros estemos viviendo en tan confort, tan comodidad, sabiendo que allá o nuestros mismos familiares se están perdiendo, o aún ahora en esta guerra se están perdiendo. Oremos, hermanos, doblemos rodillas, intercedemos, amén. Pongamos los ojos en Cristo, amén, en el cielo, en las cosas de arriba y no en las de la tierra, amén. Oraremos, por favor, pongámonos de pie. No busquemos lo nuestro, busquemos lo de Cristo, dice Filipenses 2:1, amén. Cuando la iglesia deja de mirar las cosas de Dios y pone en sus propias cosas su mira, sí, prácticamente estamos buscando no lo de Dios, sino solamente nuestra propia conveniencia, amén. Oremos, por favor. Amado Dios, Padre bueno, gracias te damos por este tiempo, por tu palabra, Señor. Más allá, Dios amado, de que hay muchas señales, Dios amado, de tu venida, Señor, queremos, Señor, no queremos ignorar tu propósito, Dios. Que tú eres un Dios de amor y de misericordia, Señor, y que tú eres paciente para que todos procedan al arrepentimiento y ninguno se pierda, Señor. Mi Dios, queremos, Padre, este tiempo, Señor, agradecerte porque si estamos todavía con vida es porque es tiempo de arrepentirnos, Señor. Si estamos con vida es tiempo de arreglar nuestras lámparas, es tiempo de ordenar nuestra casa, Señor amado. Es tiempo, Dios, de poder preparar nuestras lámparas, Dios amado, y que no falte ungüento en nuestra cabeza, Dios, porque tú ya vienes, Señor. Pero más allá, Dios, permítenos ser misericordiosos también y vivir tu vida, Dios, aquí en la tierra, vivir en el Espíritu, Señor amado. Que vivamos con testimonio, Señor, a nuestros hijos, las generaciones, Padre, que pronto te verán, Señor amado, mi Dios. Sabemos que las cosas tienen que pasar, Señor amado, rumores de guerras y todo eso, pero hay muchas cosas todavía que se tienen que cumplir, Señor amado, mi Dios, para que tú vengas, Señor. Y quizá puede faltar mucho, puede faltar poco, Señor, pero quizá todo esto es un inicio, Señor amado, de lo que pronto ya viene, Señor, de que ya, Señor, vendrá, Señor, y aparecerá el anticristo, Señor. Oh, mi Dios, te pedimos, Señor, que nos des la fuerza, Señor, más allá de conocimiento, danos, Señor amado, Dios, temor de ti, Señor, temor, reverencia, Dios amado, ayúdanos a tener intimidad, comunión contigo, Señor, y mi Dios, poder, Señor, perseverar, Dios, porque el que persevere hasta el fin será salvo, Señor amado. Oh, mi Dios, tu palabra bien clara es, Señor amado, el amor de muchos se enfriará, muchos apostatarán, Señor amado, nos perseguirán, mi Dios amado, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo, Señor. Ayúdanos a perseverar, mi Dios, danos la fuerza, Señor amado, para perseverar, mi Dios. Oh, Señor, ten misericordia, Padre Dios, de los que están, Señor, en Israel, de los que te conocen a ti como su Señor y Salvador, mi Dios. Ten misericordia, Señor amado, de sus familias, Padre, de los que están en cinta, aún como dice tu palabra, cuando vengan esto, ay de las que están en cinta, ay que no pase esto en día de reposo como justamente pasó ahora en este tiempo, Señor amado Dios, porque, Señor, será difícil que escapen. Es difícil ahora, Señor, que las mujeres embarazadas estén ahorita, Señor, escapando de Israel, mi Dios. Ten misericordia, Señor. Oramos, Padre, por esos niños, Señor amado, que han sido abusados, Dios amado. Te pedimos que tengas misericordia, Señor. Tú te estás revelando, Jesús, a muchos iraníes, Señor, a muchos musulmanes, Señor amado, mi Dios, porque tú tienes misericordia, Señor. Hay una iglesia allá, Señor, que se está levantando, Señor amado. Amén, mi Dios. Ayúdanos a orar, Padre, aún por los palestinos, Señor. Orar, Señor, porque para ti, Señor, no hay fronteras, no hay culturas, Señor, no hay razas, Señor amado. Somos, Señor, uno en Cristo Jesús, mi Dios amado. No hay bárbaro, escita, judío, ni griego, ni libre, Señor amado. Todos somos unos en Cristo, Señor. Oramos este tiempo, Dios amado, para que Israel
Israel pueda conocerte a ti, Jesús, como su Mesías, Señor amado, mi Dios, porque tú eres quien va a dar la paz a Jerusalén, Señor amado. Oh, mi Dios, que te puedan reconocer a ti, Señor, como su Señor y Salvador, Señor. Trae salvación a Israel, Señor. Trae salvación a Palestina, ahí a la frontera en Gaza, Señor amado. Ten misericordia aún, Señor, de los terroristas, Señor amado, mi Dios. Ten misericordia, Señor, de este grupo, Señor amado, mi Dios, para que también ellos puedan, Señor, mi Dios, también tener, Señor, esa oportunidad de conocerte, Dios. Así como, Señor, tú te revelaste a Pablo, Señor amado, y Señor, él que era un perseguidor, también era alguien, mi Dios, que también atentaba, Señor, con muchos cristianos, Dios amado, pero tuviste misericordia de él. También tienes misericordia de quien quieres, Señor amado. Ten misericordia, mi Dios, de este grupo, Señor, musulmán, Señor amado. Ten misericordia de todos los árabes, Señor amado, para que te conozcan, Señor amado, mi Dios. Y que pronto, Señor amado, mi Dios, podamos, Señor, vernos, Señor, contigo en las nubes, Dios amado, mi Dios, y poder decir, Hosana, bendito aquel que viene en las alturas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.